Muy bienvenidos a la lección número 13 del repaso de la escuela sabática, la última para este trimestre, titulada El Señor Resucitado. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16 y versículo 6, y leo de la siguiente manera. Pero Él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo habían puesto. El Evangelio de San Marcos capítulo 15 nos narró la historia de la muerte y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 16 nos relata la impresionante y la dichosa noticia de la resurrección de Jesús. La última para esta lección del estudio del libro de Marcos. Y todos los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas como Juan, declaran en sus testimonios, en sus evangelios, que Jesucristo murió, pero que también resucitó. Y eso va a ser el estudio de esta semana. La lección del día domingo se titula Regocijo en la resurrección. Los textos para este día los encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 42, a Marcos, capítulo 16, versículo 6. Y vamos a leer acá la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Es interesante que José de Arimatea, dice la Escritura, un hombre noble que también esperaba el reino de Dios, pidió el cuerpo de Jesús a Pilato y dice que él entró osadamente. Él entró con presteza y Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiese muerto, porque como estudiamos la semana pasada, la cruz era un instrumento de tortura que prolongaba el sufrimiento de los crucificados. Y es así de que a la llegada, que ya se acercaba el día de reposo, los judíos pidieron a las autoridades romanas que los mataran para que sus cuerpos no quedasen colgados en el día de reposo. Y le quebraron las piernas a uno y a otro ladrón que fue crucificado al lado de Jesús. Y cuando llegaron al cuerpo de Cristo se dieron cuenta de que ya había muerto y por esta razón no le quebraron sus piernas. Pero la Escritura dice de que un soldado, para comprobar que él ya estaba muerto, con una lanza le abrió su costado y de su costado virtió agua y sangre. Y Juan dice que es el que da testimonio de estas cosas porque él fue testigo visual de ellas. Y bueno, al ser informado por el centurión de que Jesús ya había muerto, Pilato le otorgó el cuerpo a José de Arimatea, el cual dice que compró una sábana nueva, lo bajó de la cruz, lo envolvió en esta sábana y lo puso en un sepulcro nuevo y rodaron una piedra enorme sobre el sepulcro. Reposaron el día de reposo, el día sábado, el séptimo de la semana. Y cuando pasó el día de reposo, dice la Escritura de que María Magdalena, María la madre de Jesús, la madre de José y Salomé
vinieron, dice, compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor, que había sido sepultado porque había muerto. Y ellas se preguntaban entre sí que cómo ellas harían, porque había una enorme piedra la cual impedía el acceso al cuerpo de Cristo. Pero ellas así se aventuraron y llevaron las especies aromáticas a la tumba de José, donde estaba el cuerpo de Cristo. Y entonces la escritura dice de que la piedra estaba quitada, no habían, los guardas romanos ya se habían retirado, porque un poderoso ángel, mencionan los otros evangelios, había descendido del cielo, y ellos quedaron cautivados por el temor, por la presencia de este poderoso ángel que movió la piedra como un canto rodado, como una piedrita muy pequeña. Y desde afuera el ángel se postró ante el sepulcro y adoró al Señor y lo llamó: Jesús, Jesús, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y el Señor salió de la tumba con las palabras victoriosas diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Y el ángel se postró en adoración juntamente con el otro compañero que estaba al lado de él. Este no era nada más y nada menos que el ángel Gabriel, el que está delante de la presencia de Dios. Y cuando llegaron las mujeres, uno de estos ángeles dice que estaba a la tumba del cuerpo de Cristo, vestido con unas largas ropas blancas, y las mujeres se espantaron al verlo. Y él les dijo que no tuvieran miedo, porque buscaban a Jesús, al que había sido crucificado. Había muerto, pero que ahora había resucitado. Esta es la maravillosa historia de la resurrección de Cristo. Y esto él anunció reiteradas veces a sus discípulos, que le era necesario padecer mucho por los dirigentes del pueblo y ser muerto, pero que al tercer día él resucitaría. Ahora, es muy interesante notar de que las mujeres discípulas del Señor reposaron el mandamiento del sábado, porque Jesucristo todavía en el día sábado estaba en la tumba descansando. Esto es muy importante recalcarlo, porque el Señor Jesucristo menciona en la Escritura que es el autor de todo lo que existe. Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. Todo fue creado por Él y para Él. Y todo lo que existe fue creado con el poder de la palabra del Señor. Él habló y existió. Él mandó y vino a ser. Él dijo y vino a la existencia. Y Él, al acabar todos, los cielos y la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay, la Escritura dice que reposó en el séptimo día. El sábado fue establecido por Cristo desde la misma semana de la creación. Ahora bien, al culminar la obra de la redención, el Señor dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Y habiendo dicho esto, Él dijo: en tus manos encomiéndoles mi espíritu. Y Él murió, Él expiró. Y ahora Él nuevamente, al igual que en la creación, estaba descansando en la tumba en el día sábado, el día de reposo. El día de reposo, el día sábado, el Señor descansó de la obra de la redención, lo mismo como Él descansó de la obra de la creación. Y esto ratifica nuevamente la importancia y la vigencia del día santo del Señor, el día de reposo, el séptimo de la semana, el Shabbat, el día sábado, el cual está inclusive incrustado en los 10 mandamientos. Es el cuarto de los 10 mandamientos que el Señor escribió con su propio dedo. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. El Señor descansó en la tumba conforme al mandamiento, reposando de la obra de la redención que Él acababa de terminar. Lo mismo que reposó en la obra de la creación cuando finalizó la obra de crear los cielos, la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. Porque hoy en día hay muchas personas en la cristiandad, de la gran mayoría, que guardan el día domingo como una tradición, pero la excusa que ponen para guardar el día domingo es que el Señor resucitó en el día domingo, que es el primero de la semana, lo cual es cierto, pero en la Biblia nosotros no encontramos ninguna autorización de que el día domingo fue cambiado por el Señor
por motivos de su resurrección. Al contrario, en estos versículos nos recalca que las mujeres no compraron especies, sino que lo guardaron conforme al mandamiento. El Señor también reposó en el día sábado, pero resucitó al tercer día, ya que había una profecía que decía que el Señor, su cuerpo, no vería corrupción. Así como el maná fue preservado en el desierto, que el Señor lo preservaba en el día viernes para que lo comieran el sábado, también el cuerpo de Cristo fue preservado en la tumba y el Señor no vio corrupción, y ahora Él resucitó en el día domingo, el primero de la semana. Muy bien, vamos a leer la lección del día lunes, que sí, se titula La piedra fue quitada. Vamos a leer nuevamente San Marcos 16, 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas, ya pasado el día de reposo, muy importante esto, para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. La piedra fue quitada. La guarnición romana pensaban preservar el cuerpo de Cristo en la tumba, poniendo una enorme piedra sobre el sepulcro de Cristo. El Espíritu de Profecía menciona de que las huestes satánicas todas se reunieron alrededor de la tumba de Cristo, esperando reclamar su víctima, que estuviera con ellos para siempre. Mas sin embargo, el Señor resucitó. La piedra fue quitada por un poderoso ángel y el Señor resucitó al tercer día sin ningún problema alguno. Entre mayor fue el esmero de la guarnición romana, ya que pusieron alrededor de 100 soldados para que guardara la tumba de Jesús, y también las huestes satánicas se reunieron todas alrededor de la tumba. Mayor fue el milagro del poder de la resurrección de Cristo, ya que ni las montañas, aunque hubiesen puesto montaña sobre montaña, Jesucristo no podía ser retenido en una tumba, porque Él venció la muerte y Él es la resurrección y la vida. El Señor dice ahora, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Él vive, también nosotros viviremos con Él. Y todos los que mueren en el Señor tendremos la bendita esperanza de que seremos resucitados por el poder de la palabra de Cristo, ya que Él también resucitó por nosotros para darnos la salvación y la vida eterna. La lección del día martes se titula Las mujeres en el sepulcro. Nuevamente el relato de San Marcos 16, 1 al 8, y que ya lo leímos en dos ocasiones, muestra cómo María Magdalena, la que derramó el perfume de alabastro sobre el cuerpo de Cristo, María la madre de Jacobo, que es también la madre de Jesús, y Salomé fueron las primeras mujeres que supieron de el hecho de que Cristo había resucitado por medio del testimonio del ángel, por medio de la experiencia personal de ver el sepulcro abierto, la roca movida y el sepulcro vacío. Ven y ve dónde lo habían puesto, dijo el ángel. Y de esa manera el Señor fue de una forma muy especial el hecho de concederles a estas mujeres que fueran testigos de su resurrección. No fueron hombres, no fueron los discípulos, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Marcos, no fue ninguno de los discípulos los primeros en darse cuenta de que Cristo había resucitado. Fueron 3 mujeres. Eso quiere decir de que el Señor toma muy en cuenta a las mujeres para su ministerio.
para que puedan testificar acerca de la resurrección. Y me gustaría, en la lección del día miércoles nos menciona la aparición a María y a otros. Vamos a leer en Marcos 16, 9 al 20, cómo el Señor también le apareció de una forma muy especial a María y a otros discípulos. San Marcos 16, 9 al 20 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Es muy interesante el relato de cómo el Señor le apareció de una forma muy particular a María, de la cual le había sacado 7 demonios, dice la Escritura. Algunos relatos de comentarios bíblicos mencionan de que fue en 7 ocasiones de que el Señor le perdonó el pecado del adulterio o de la fornicación a María Magdalena, y de esa manera el Señor la restauró de forma completa, ya que el número 7 en la Biblia es un símbolo de perfección, es un símbolo de totalidad, y de esa manera fueron 7 ocasiones, o fueron 7 demonios que el Señor sacó de esta mujer. Y se le apareció, cuando se le apareció a María, ella fue rápidamente a testificarle a los discípulos lo que había pasado. Y los discípulos dice que estaban tristes y estaban llorando. Y cuando ella llegó, dice que no le creyeron. Y este es el problema de la incredulidad. La incredulidad trae tristeza, trae llanto, trae preocupación. En un principio las mujeres estaban preocupadas de cómo iban a hacer para mover la piedra, cuando el Señor había dicho en su palabra de antemano repetidas veces de que iba a resucitar al tercer día. Y muchas veces nosotros nos preocupamos por el día de mañana, y el Señor nos ha dicho: no os preocupéis por el día de mañana, que comeréis, que vestiréis, porque cada día trae su afán. Debemos de buscar, dice la Escritura, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y de esta manera las mujeres también hicieron un gasto innecesario comprando especies aromáticas para ungir el cuerpo de uno que ya había resucitado. Cuando nosotros no somos guiados por la palabra de Dios, muchas veces también hacemos gastos innecesarios, porque debemos de reconocer que en la palabra de Dios nosotros encontramos para todas las áreas de nuestra vida, temas para la administración, para la economía, para el hogar, para la educación de los hijos, temas proféticos, temas de salvación, temas de psicología, temas de esperanza. Hoy en día hay una gran problemática de ansiedad, de preocupación, de estrés, de pensamientos de suicidio, problemas de adicción a sustancias narcóticas, a drogas, a alcohol, y todo resulta todo viene como resultado de que las personas no están siendo guiadas por la palabra de Dios. Si nosotros fuésemos guiados por la palabra de Dios, nos daremos cuenta de que el Señor ha preparado en su palabra instrucciones para todas las áreas de nuestra vida.
El Señor nos dice en su palabra de que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual debemos de cuidarlo porque no nos pertenece a nosotros. Nos da instrucciones de qué comer, de qué no comer, de qué vestir, de cómo no vestirnos, de qué usar, de qué no usar, de qué, cómo hablar, qué no hablar, y de qué comprar y de qué no comprar. Es decir, todas las áreas de nuestra vida, la área psicológica, la área emocional, la área espiritual, la área intelectual, la área física, todo está cubierto por la palabra de Dios. Y los discípulos estaban llorando, estaban tristes, habían sido chasqueados porque el Señor había muerto, y esta era la prueba más grande del cumplimiento de su palabra. El Señor les había dicho reiteradas veces de que Él iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Es decir, ellos estarían en este momento esperando la promesa de su resurrección con alegría y con gozo. Pero cuando María llegó y les anunció el Evangelio, no otra cosa de que Jesucristo había resucitado, ellos no lo creyeron, porque no creían en la palabra de Dios. Y al no creer en la palabra de Dios, tampoco creyeron en la palabra de Jesús, que es el mismo Dios hecho hombre. Y cuando no creyeron en la palabra de Jesús, tampoco creyeron en la palabra de María, que había sido testiga visual de la resurrección de Cristo. Y entonces también apareció a otros dos discípulos que iban de camino en el campo. Menciona Marcos que los otros evangelios mencionan que eran los discípulos de camino a Emaús. Y de esa manera el Señor también les testificó por medio de estos dos discípulos, que también llegaron a decirles que el Señor había resucitado. Y tampoco creyeron hasta que Jesús llegó y les reprendió y les dijo, id tardos de corazón. Ellos fueron y lo hicieron, y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y los reprochó por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Cuando finalmente ellos vieron que Cristo había resucitado, el Señor les encomendó la misión de predicar el Evangelio a toda criatura, por testimonio a todas las naciones. Y el Señor les dice que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, solamente hay dos caminos, solamente hay dos opciones: el camino que lleva a la vida eterna, o el camino que va a la perdición eterna. Y esto es lo que menciona la lección del día jueves: vayan por todo el mundo. Vamos a leer nuevamente los versículos del 14 al 20. Y finalmente dice, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Con esto cierra el Evangelio de San Marcos, con esta maravillosa experiencia de los discípulos. Después de que ellos estaban llorando, tristes, acongojados, chasqueados, que no creían tanto al testimonio de María ni al testimonio de los discípulos de camino a Emaús, porque no habían creído reiteradas veces a la afirmación de las palabras de Cristo. Ahora, al verlo, ellos se convencieron de que todo lo que él había dicho es verdad. El cielo y la tierra, dice el Señor, pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y esto es muy importante de enfatizarlo, porque a veces nosotros somos como los discípulos. Hasta no ver, no creer, decimos algunos. Pero hay algo más certero que el ejercitar nuestros sentidos. Y eso es la fe en la palabra de Dios. Y no hay otra fe. Porque cuando los discípulos vieron al Señor resucitado, ya no necesitaban ejercer fe. Habían comprobado de que lo que el Señor había dicho era cierto, y es cierto, y seguirá siendo cierto por la eternidad.
porque sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice el Señor. Ahora bien, la única forma como nosotros podemos ejercitar la fe no es teniendo una experiencia sensorial o que el Señor nos hable por medio de un trueno o que se nos aparezca físicamente a nosotros y que nos hable. Eso es algo sensorial, de lo cual nosotros no debemos de depender. Nuestra única dependencia sería en tener la verdadera fe. Y la Escritura dice de que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si tú quieres tener fe, si tú quieres creer realmente a lo que Dios ha dicho, pues debes leer su palabra. Debemos leer y escudriñar la palabra de Dios, las sagradas escrituras. El Señor dijo, escudriñad las escrituras, ya que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Así es que nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé fe, pero al pedirle a Dios de que nos dé fe, debemos de estudiar y escudriñar diligentemente la palabra de Dios para que podamos tener fe, ya que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Es pues la fe, dice la Escritura, la certeza de las cosas que esperamos y la convicción de las cosas que no se ven. Esa es la fe. Por eso digo que los discípulos, cuando vieron a Jesús, ya no estaban ejerciendo fe, porque ya estaban viendo a Jesús cara a cara, ya estaban viendo a Jesús en persona. Cuando no lo veían, ellos necesitaban tener confianza y tener la fe y la esperanza de que Jesús iba a resucitar al tercer día, como lo había dicho en su palabra. Perdón, que tenía una llamada ahí pendiente. Y entonces, esa es la forma, mis queridos hermanos y amigos, de cómo tú y yo podemos tener una fe verdadera en Dios. Es a través y solamente a través del estudio diligente de la palabra de Dios. Muy bien, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, el Señor les encomendó una misión de que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor ha dado las buenas nuevas para el mundo entero, para que toda criatura sepa las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son esas? De que Cristo Jesús murió, pagó la deuda de nosotros por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios en las alturas y vendrá pronto por segunda vez, ya sin nada que ver con el pecado, sino a traer a todos aquellos que le han aceptado como Señor y como Salvador, que han creído en Él. El Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. El que no creyere será condenado. Y esta es la condenación que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice el Evangelio de San Juan. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, hoy en día la gran mayoría de la humanidad tienen un conocimiento parcial de la palabra de Dios, de las buenas nuevas de salvación, de que Cristo vino a morir por nuestros pecados y resucitó, pero aún así nosotros tenemos un corazón duro, un corazón egoísta, un corazón orgulloso, un corazón rebelde que se rebela en contra de la voluntad de Dios y de aceptar ese regalo que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros. Vivir en armonía con el Señor y esperar su maravillosa venida, predicando el Evangelio a toda criatura. Donde quiera que tú te encuentres, el Señor te hace un llamado para que tú también seas parte de predicar las buenas nuevas de salvación. Y usted me puede decir, pero es que yo no soy un predicador o predicadora, yo no sé hablar. Simplemente tienes que decir, el Señor ha resucitado, el Señor vendrá pronto, el Señor te ama, el Señor murió por tus pecados, el Señor te acepta así como tú eres y tú estás siendo parte del mensaje de predicar las buenas nuevas de salvación en todo el mundo, a toda criatura. Aquí no hay distinción de raza,
no hay distinción de posición social, posición económica, posición académica. El Señor quiere de que todas las personas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, adultos, todos sepamos de las buenas y maravillosas noticias de salvación, de que el Señor resucitó y Él nos anhela dar la salvación a todos nosotros. Y bueno, dice que estas señales acompañarán, dice, a los que predican la palabra del Señor. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las acompañarán, pero no es una constante. Es decir, hoy en día hay muchas personas de que se dejan llevar nomás por señales, por prodigios, por sanamientos, por milagros, y algunos inclusive desafían a que los cristianos tienen que comprobar que realmente estas señales los acompañan. Y nosotros no debemos de poner a prueba al Señor, porque de acuerdo a su voluntad el Señor va a obrar de acuerdo a la sabiduría que Él tiene, que es infinita. Y nosotros no debemos de poner a prueba al Señor, porque hay muchas personas hoy en día de que nomás están a la expectativa de espectáculos milagrosos y de señales y prodigios. Y la Escritura dice también que el enemigo hace señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los mismos escogidos. Es decir, que las señales van a acompañar a la predicación, pero que lo que debe de realmente convencernos a nosotros es: un escrito está, así dice el Señor. Hay muchas personas de que el Señor les permite hacer milagros, señales y prodigios, pero también el enemigo tiene sus agentes que se disfrazan como ministros de justicia y ministros de luz, pero realmente son ministros de injusticia, ministros de tinieblas, que actúan de acuerdo a sus propias concupiscencias para engañar a muchas personas de acuerdo al egoísmo que hay en sus corazones. Y esto lo aclara también la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios que los harán para engañar, si fuese posible, a los mismos escogidos. Y bueno, para finalizar dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Si tú estás predicando el Evangelio, ten la seguridad de que el Señor te está ayudando. Y si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo, y el Señor te va a ayudar para que tú también seas parte de la proclamación del mensaje de salvación a un mundo que perece en la oscuridad, en tinieblas, en el pecado, pero ya no hay por qué perecer. El Señor ha pagado la deuda, y porque Él vive, también nosotros viviremos en Él. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios en este trimestre. Si este video fue de bendición para tu vida, ayúdanos también dándole un like, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Pedimos también tu compañía para el próximo trimestre, para que sigamos estudiando una nueva temática. Se titula El Evangelio de San Juan, que estará muy interesante. Recuerda que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la forma como nosotros vamos a tener fe es escudriñando diligentemente la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Que Dios les bendiga.